Hay dos cosas que en comunicación son clave. Por un lado es el orden, es decir, el orden en el cual tú argumentas algo, y por otra parte la emoción. Eso que a mucha gente le falta, que a mucha gente le cuesta, ¿no? Que es transmitir emoción cuando quieres decir algo, que no suene plano. Bienvenido a Comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperezsantiago.com. Las personas que son muy analíticas, muy racionales, buscan siempre un orden en su comunicación, pero es fundamental transmitir emoción, es fundamental transmitir que eres humano, que detrás de ese vocabulario, de esa comunicación que tú tienes, pues hay una persona, una personita con sus emociones, con sus sentimientos. Eso es clave para poder conectar. Y en la charla de hoy con Alfonso vamos a descubrir muchas de esas facetas, cómo es capaz de ligar y monetizar su conocimiento, cómo es capaz también de trabajar con alumnos, trabaja con diferentes perfiles, uno de ellos también es adolescentes. Me comentaba fuera de cámara que fue un reto para él asumir esa responsabilidad, ¿no? El ayudar a adolescentes cuando suele ser un perfil poco atractivo de cara a la formación, y vamos a descubrir también cómo liga esas dos partes de la comunicación, ¿no? Y más desde la parte analítica, cómo es capaz de analizarse a sí mismo para saber cuáles son aquellas fortalezas, lo que le hace diferente a la hora de comunicar y también lo que a nivel emocional es capaz de transmitir. O sea que nada, le doy la bienvenida y empezamos a charlar. ¿Qué tal, Alfonso? Muy bien, muy buenas, Jesús. Encantado de conectar aquí contigo y que podamos comunicar en lugar de hablar. Pues ya te digo, es el título idóneo, tío. De hecho, te decía, joder, Alfonso, tío, cuando estás fuera del plano, mucho mejor, ¿no? Era por el tema de la luz. Estábamos ahí los dos con el plano, que te entraba una luz de lado y me decías tú, o sea que yo fuera del plano mejor, ¿no? Tal cual. Vamos a descubrir parte de ese pasado, ¿no? O sea, ¿qué dos cosas del pasado, qué dos cosas te han marcado y definirían bien al Alfonso de hoy? Esas dos cosas que más te han dejado marcado. Bueno, wow, dos cosas del pasado que más me han marcado. Mira, yo decidí dedicarme al teatro cuando tenía 17 años. Yo nací y crecí en León y en ese momento estaba muy interesado también en la música rock, porque me interesaba un poco lo alternativo, lo radical. Mi hermano y yo habíamos roto la hucha del cerdito y nos habíamos comprado él una guitarra eléctrica, una BC Rich, súper macarra, muy heavy metal, con el amplificador Marshall, y yo un bajo también, así negro, muy molón, con su ampli Marshall. Y habíamos creado un grupo. Y fue a raíz de ver un espectáculo de teatro de una compañía que se llama La Danaus, que es así un poco rollo La Fura del Sbaus y así teatro muy de vanguardia, en León, a las afueras, en una nave industrial, cuando vi un Rey Lear que me impactó totalmente. Entonces era una puesta en escena con estructuras de hierro, con pirotecnia, con una moto, con pantallas gigantes, con audiovisuales. A la Cordelia le arrancaban la ropa, la colgaban con un arnés, la tiraban un cubo de sangre y me quedé absolutamente flipado y salí de allí como muy impactado, pensando en que quería dedicar mi vida a hacer un colectivo teatral que impactase, porque me parecía mucho más complejo que el rock. Me parecía que tenía como una puesta en escena más interesante, porque eran capaces de poner a Shakespeare encima de un escenario. Dije, buah, esto mola mucho más, hay que hacer teatro alternativo. Y yo creo que fue ese espectáculo que después marcó pues una decisión interna, que no sabía muy bien cómo lo iba a hacer, pero tenía que convencer a mis padres de que quería ser actor, de que quería dedicarme al teatro profesionalmente. Y fue esto lo que me llevó un poco a Madrid a hacer las pruebas de acceso en la RESAD. Y yo sabía, bueno, digo, la Fura del Sbaus textual no es, o sea, había dos opciones, o teatro gestual o teatro textual, y dije, esto, lo que yo he visto, textual no es. Eso debe ser como el teatro clásico, ese un poco más aburrido. A mí me parecía aburrido, obviamente no lo es maravilloso también, ¿no? Calderón de la Barca, Lope de Vega, tal, pero dije, hay que buscar otra fórmula, desde el cuerpo, a lo mejor. Y aquello fue lo que me marcó. Empecé una cosa, pues eso, guiado por la valentía de la ignorancia, absolutamente, sin saber qué era ni el teatro gestual, ni a dónde me iba a llevar todo esto en términos de comunicación. Así que ese sería un gran hito para mí. ¿Y cuál pudo ser el siguiente? Mira, el espectáculo con el que terminamos la carrera de arte dramático ahí en Madrid, en el Teatro Valle Inclán, hicimos una puesta en escena de un Shakespeare, que era El sueño de una noche de verano, y era un montaje muy visual porque trabajábamos sin vestuario, entonces los cuerpos iban pintados con body painting y yo jugaba el Puck, un mítico del sueño de una noche de verano, y hacer una obra de 3 horas y pico
también en escenas, sudando la gota gorda y ver que gustó tanto, que el público vibraba con ese tipo de propuesta tan visual, yo creo que me marcó un poco, me reafirmó a la hora de... Porque, claro, cuando no existen las palabras para comunicar lo que tú quieres decir y tienes que trabajar con una narrativa diferente, con una narrativa visual, corporal, que acude a los sentidos más que al raciocinio, porque si lo intentas explicar con la cabeza, pues Shakespeare no está en otras cosas, no está en otros estímulos distintos. Entonces yo creo que aquello me marcó muchísimo por el tipo también de concentración que hace falta, por la exigencia física de estar 3 horas encima de un escenario. Cuando veo a grandes deportistas o a un Rafa Nadal que echa un partido de tenis que son 3 horas, 4 horas, me puedo imaginar lo que es estar ahí al límite, ¿no? En lo nuestro también, a veces con escenas de acrobacia, con coreografías muy exigentes, con muchas cosas, a veces con canción o sin canción. Entonces, yo creo que también para mí eso fue un límite de decir, a ver hasta dónde puedo llegar. Y entrenar el cuerpo a mí siempre me da como un placer, igual suena un poco así, pero me da un placer metafísico, ¿no? Lo de ver cuáles son tus límites físicos, ponerte ahí, testarte, cuál es el límite al que puedo llegar. Y bueno, produce placer trabajar desde lo corporal también. Así que yo marcaría estos 2 hitos. Uno, que me guió desde la pasión valiente de la ignorancia, y el otro, el reafirmarme, que tal vez es una caricia al ego, decir, joder, me ha molado que al público le guste y que aplauden esta propuesta, voy a tirar por aquí, por el teatro físico. Yo diría estas 2 ahora mismo. Ajá. ¿Qué te mola más, el reto mental o el reto físico? Porque al final es como que has mezclado los dos, ¿no? En tu carrera. Reto mental o reto físico, fíjate, yo creo que de alguna forma van de la mano. Y mira, yo tenía una profesora de voz que para trabajar las clases de voz salíamos a correr, saltábamos, hacíamos flexiones, trabajábamos el cuerpo, preparábamos mucho el cuerpo, porque nos enseñaba que el apoyo de la voz es físico, que desde el momento que sale la emisión de la voz es un elemento que no es todavía la palabra, la voz es física, es aire que sale desde nuestros pulmones, que es apoyado en el diafragma, que es proyectado en el espacio, que viene modelado por el uso de los labios, de la lengua, de los fonemas. Entonces, no deja de ser físico también el uso de la voz. Entonces, la parte mental en todo esto, fíjate, la resistencia es mental, la actitud es mental, el qué te dices ante una dificultad es mental, pero la confianza en uno mismo es una combinación. Es qué me digo ante la dificultad, pero cómo me apoyo ante un cuerpo, ¿no? Fíjate que cuando observo, por ejemplo, campeones olímpicos subidos a un podium y veo exactamente cómo se sostienen ahí de pie y ves el cuerpo, trabajándolo casi desde los signos más micro, ¿no? Desde los microgestos, ves que hay una energía que está irradiando, que ese cuerpo está vibrante y que desprende mucha energía de la satisfacción, ¿no? Tiene apertura, tiene enraizamiento, tiene una elevación por encima de la cabeza, tiene una direccionalidad, tiene una mirada de seguridad, y todo esto lo que transmite es como una gran confianza en uno mismo. Entonces yo creo que van de la mano, ¿no? El cuerpo y la mente. Bueno, el órgano principal de la mente podríamos decir que está en el cerebro, ¿no? Si lo coloca, ponte la mano donde está la mente, ¿no? Pues igual la llevaríamos a la cabeza, ¿no? Aquí está. Igual en otras culturas lo llevarían al vientre, al jara, los japoneses, o al pecho, yo qué sé. Pero yo creo que el hombre occidental lo tiene en la cabeza, ¿no? La mente. Has dicho... Dale. Sí, no, por favor. Has dicho algo muy interesante, que es como, al final, el estado de la mente se proyecta en el estado de los gestos, ¿no? Si tú tienes confianza interior, al final por fuera tus gestos van a ir en esa línea, y nosotros vamos a ser capaces, ¿no? Porque al final tenemos yo creo que de forma innata percibes si alguien te transmite confianza en función de lo que has vivido, de lo que has aprendido, ¿no? Inmediatamente observo tu cara y digo, pues sí, me transmite confianza, ¿no? ¿Crees que eso se puede impostar o no? Mira, un actor puede llegar a hacerlo, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Yo soy de los que piensan que igual que la mente induce y moldea el cuerpo en un momento dado puede llegar a moldear la mente. Fíjate, existía un enciclopedista del siglo XIX que se llamaba Denis Diderot y tiene un libro maravilloso que se llama La paradoja del comediante. El núcleo de su reflexión, que está escrito en un modo de diálogo, como que son 2 actores que se ponen a reflexionar sobre su arte, y entonces una de las grandes claves, dicen, es un poco la vivencia del actor lo que está moldeando su cuerpo, o puede el cuerpo llegar a inducir una emoción.
Lo que ahora mismo yo creo que está en el núcleo de las investigaciones de los neurólogos, que también es cómo superar una depresión, cómo superar una dificultad, cómo superar la timidez. Bueno, pues yo soy de los que piensan de haz como si lo eres hasta que lo seas, ¿no? Hasta que te salga. Sí, sí, esa teoría me encanta, tío. Sí. Entonces, si uno no tiene suficiente valentía, ¿cuáles son los, digamos, los signos físicos de la falta de valentía? Pues fácilmente el busto se recoge, los hombros se giran hacia adelante, la mirada baja hacia abajo, la respiración al cerrar la caja torácica se comprime, te sientes encorsetado muchas veces, ¿no? También es el miedo a hablar en público, el miedo a enfrentarte a una nueva situación. Entonces tiene unos síntomas físicos. Yo soy de los que piensa que al trabajar sobre el síntoma físico de pronto hay algo que se está liberando dentro. Entonces, a lo mejor tú observas el cuerpo de una persona valiente y ves que rueda los hombros hacia atrás, eso es que tiene espacio por encima de la cabeza, que empuja suavemente el busto hacia adelante, que sus piernas están enraizadas, que sus palabras están dichas con precisión y con una tonicidad, con una fuerza determinada. Entonces, fíjate, la tonicidad muscular tiene que ver también con la convicción en un momento dado. Puedes llegar a apropiarte de esa convicción física, de esa tonicidad muscular y que de pronto en ti empieza a despertarse la sensación de valentía. Yo soy de los que piensa que sí. De hecho, el miedo es una cosa natural que todos los seres humanos, hasta los animales, ¿no? El ser humano es un animal más que todos tenemos y nadie está exento de ella. Si un día por la noche te encuentras con un jabalí paseando por el bosque, todos daríamos un salto hacia atrás porque estamos programados a protegernos, ¿no? O correr o protegerte los órganos vitales, o un perro que te ladra cuando estás haciendo el Camino de Santiago, yo qué sé. Estamos diseñados, es el diseño que tiene la mente y el cuerpo humano. El sistema nervioso reacciona y se comprime, ¿no? Y de hecho está bien porque nos evita meternos en muchos problemas. Si no tuviésemos este sistema de salvaguarda, pues fácilmente ya habríamos muerto. Nos habría atropellado un coche por la calle o nos hubiesen pasado mil cosas. Entonces yo creo que el miedo está bien. Ahora, cuando se vuelve en un elemento limitante, cuando nos impide de pronto hacer esa cosa que te estás proponiendo, quiero emprender un nuevo negocio, quiero atreverme a dar charlas, quiero decirle a la persona que me gusta, sin que me tiemblen las manos, ni las piernas, ni que me llene de sudor, ¿no? Entonces, ahí te está limitando. Entonces, caminar en esa delgada línea entre ser prudente, pero no temeroso, y al mismo tiempo no demasiado envalentonado, sino justamente en el punto de la coherencia con lo que uno se propone hacer en ese momento dado. Justo, es como buscar esa mejor versión de ti mismo, pero sin excederte, sin tampoco dejar atrás cosas que te gustaría hacer, ¿no? Esa versión donde te sientes cómodo y poco a poco, conforme vas haciendo, te vas sintiendo confiado y dices, bien, este es el camino, ¿no? O sea, siento que estoy haciendo aquellas cosas que me están acercando al objetivo. Puede ser que es como esa sensación de hago las cosas a pesar del miedo. Sí. Hago las miedo. Sí. Totalmente. Fíjate una cosa, la expresión ser nuestra mejor versión, que parece que ha sido un poco manoseada, puede uno pensar en que, se ha repetido demasiado, tal vez porque ha gustado mucho, ¿no? Está ahí un poco como de moda, y si intentamos destriparla un poco, ¿qué es la mejor versión? ¿Hay varias versiones de nosotros? ¿O cuáles son esas versiones? ¿De dónde salen, no? Parece que nuestra mente está configurada un poco por distintas partes. Y esas partes de nosotros mismos, que una es el Alfonso cuando habla con su madre, cuando habla con sus amigos, cuando habla con un policía en la calle para pedir unas instrucciones, cuando habla con un desconocido en Vietnam, no lo sé, sale como un Alfonso distinto, ¿no? Parece que nos ponemos distintos personajes, distintos roles, ¿no? ¿Cuál es nuestra mejor versión? Yo atendería un poco, ¿cuál es el contexto? Y luego, ¿cuál es esa parte de mí que se está despertando dado ese contexto, ¿no? Decía Darwin que un poco dentro de la selección natural, lo que diferencia a una mariposa que empieza a mutar y que se permite ser blanca y que evoluciona siendo blanca frente a la que se queda marrón del otro lado del valle, son los estímulos externos que potencian algunos genes frente a otros que quedan latentes. Entonces, por ejemplo, por eso hay una línea de mariposas que termina siendo blanca y las otras se quedan marrones del otro lado. Entonces, en nosotros puede pasar una cosa parecida, es decir, dado los estímulos de nuestro entorno, activa distintas respuestas en nosotros mismos, en nuestra personalidad, en nuestra psique, en nuestra fisicidad,
fisicidad, de nuestra corporalidad. Si uno vive en un entorno de miedo, su cuerpo o bien termina siendo más pequeño porque me gritan desde niño, o bien genera una reacción de todo lo contrario y me envalentono y termino sacando un gallito para sobrevivir en una barriada. Entonces, el entorno despierta y estimula algunas partes de nuestra personalidad que terminan aflorando. Entonces, ¿cuál es la mejor versión de nosotros mismos? La mejor versión no es una que termina siendo blanda, que cede ante los estímulos externos, sino que genera una respuesta ante el estímulo externo. El estímulo externo puede ser miedo. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es o me vengo a menos o me vengo a más. Solamente puede haber esas dos respuestas. Nunca te vas a quedar igual. Venirse a menos es jugar por debajo de tus posibilidades. No sacar el máximo rendimiento. Quedarte en resultados pobres. La mejor versión, ¿cuál podría ser? Para mí, ¿cómo es cuando estás estupendo? Por ejemplo, Jesús, ¿cómo estás tú ese día que estás fantástico, que te dice tu madre, joder, estás con el guapo subido? O te lo dice tu pareja. Claro. O que estás gracioso, que estás divertido ese día, que estás estupendo, ¿no? ¿Qué te ha pasado ese día para sacar eso frente a 5 días más tarde que estabas enfurruñado con el mundo y no eras consciente de ello? Hay gente Es un ejercicio chulo hacer eso, ¿no? El pensar y decir, al final es como que vas sacando también tu propio diario de cosas, ¿no? Que te ayudan a descubrir tus fortalezas y cuando tengas esos momentos de bajón recurrir a esa hoja y decir, hostia, es verdad, que yo también tengo esa versión, esa buena versión, porque cuando estás arriba parece que todo va súper guay, pero hay momentos que tienes la bajona y dices, hostia, ¿de dónde saco recursos para volver a subir? Sí, totalmente. Creo que todos podemos caer en la tentación justamente de caer en el victimismo, en la queja, porque es lo fácil, ¿no? O sea, yo no he logrado mis objetivos porque es demasiado difícil, porque la vida no es justa, porque me están tratando mal, porque tengo un compañero que me está haciendo la petaca todo el tiempo, porque mi jefe no me valora lo suficiente, porque la mujer o la pareja que uno ama de pronto te rechaza. Entonces, es fácil caer en el victimismo, ¿no? Uno dice, no, es que la vida es así, no podemos enfrentarnos a ella. Bueno, la vida es así, pero la vida es así dado dos jugadores, ¿no? El juego externo del que hablábamos antes, del estímulo, y después la respuesta interna del jugador interno, de cómo yo voy a tomarme que la persona que yo quiero no me quiere a mí, o que el trabajo que me encantaría hacer no me han cogido en esa entrevista de trabajo o en ese casting. Entonces, cómo jugamos entre medias, porque después de todo los objetivos nos los proponemos nosotros mismos, ¿no? Nadie establece que tú te quieras casar o no, conseguir un ascenso o no, mudar a otra ciudad o hacer una transición a otro trabajo. Es algo que brota de unas necesidades, de unos valores internos, de unas creencias internas. Por lo tanto, cuando uno escoge su propio objetivo, en el fondo lo que está escogiendo es tu camino de piedras, estás escogiendo tu calvario, porque cualquier objetivo, y cuanto más grande y más exigente, más camino de piedras, más dificultades, más desafíos te vas a encontrar. Entonces es muy curioso porque sabemos que un poco, antes me preguntabas sobre el éxito, ¿no? Espero no estar estropeando una pregunta que viene después, pero básicamente para mí un poco es aprender a poner tus propios objetivos, ¿no? Que yo creo últimamente que estoy trabajando más, dando charlas para jóvenes, que me parece un mundo apasionante, aunque yo antes no lo creía. Hasta hace no mucho era un público con el cual yo no quería demasiado, porque digo, ¡buah! Es un público demasiado difícil, ¿no? Pero, sin embargo, una cosa que me parece fascinante es ayudarles la principal habilidad que se puede enseñar a una persona, que es a establecer sus propios objetivos y a luchar por ellos, a comprometerse con ellos. Porque lo fácil es decir, no, mira, a mí me gustaría ser futbolista y ganar no sé cuantísimos millones de euros. ¿Vale? ¿Pero estás dispuesto a entrenar todas las tardes 5 horas? Bueno, no, ya no. Me gusta fardar, pero no quiero sudar. Entonces, o quiero ser guitarrista a los Slash de Guns N' Roses, pero ¿quieres tocar escalas todos los días 8 horas? Eso es lo que toca un músico, todos los días, como si fuese un trabajo de 8 horas. No, yo quiero, pues eso, que sacarme una foto con la guitarra colgado, pero no quiero el sudor que conlleva. Entonces, cualquier objetivo que nos proponemos nos va a dar satisfacción, pero nos va a obligar a generar la respuesta de la que hablábamos antes, ¿no? La respuesta interior al empuje exterior es lo que genera el callo.
El callo de la voluntad. Yo, desde mi punto de vista, ese callo de la voluntad es fuego. Si fuese un elemento, no es un elemento etéreo como el aire, no es un elemento que fluya como el agua. Para mí es un elemento que tiene que ver más con el fuego, la voluntad, la respuesta interna. Yo me propongo hacer esto, voy a subir a lo alto de la montaña, métele fuego a las piernas para subir. Qué bueno, fíjate, hay como un hilo conductor en los 3 ejemplos que pusiste, ¿no? Y es la perseverancia y la dedicación que hagas a ese oficio, ya seas futbolista, ya seas guitarrista, ¿no? Es la clave. Y o sea, tu disposición mental o tu disposición, tu voluntad y esas ganas de estar repitiendo constantemente algo que en ocasiones puede ser monótono, ¿no? El hecho de ponerte a dar charlas y que siempre sean las mismas charlas, tiene que haber algo de reto. Si no es como, hostia, es que voy a estar toda mi vida dando la misma charla, ¿no? Vale, seguramente crecerás a nivel de comunicación en ese rango, pero habrá algo más fuera de ahí. Y supongo que los guitarristas, o que a mí me parece, o sea, yo sería incapaz de estar 5 horas todos los días tocando eso, pero en cambio pues sí que soy capaz de ponerme a escuchar 5 horas de podcast y estar ahí pensando en los hooks, en cómo funciona, en cómo captar la atención o ver una miniserie y estar siempre analizando cómo el impacto de la comunicación en las personas, ¿no? Cómo capta mi atención, ¿no? A nivel de marketing. Esa parte me parece flipante, ¿no? Pero tienes que estar siempre retroalimentándola, porque no me gustaba lo mismo de marketing hace 3 años que ahora. Va evolucionando, ¿no? Entonces yo creo que es como, ¿estás dispuesto a esto? A estar esas horas continuadas y aparte encontrar como algo, una llama que te haga salir de ahí, ¿no? ¿Cómo trabajas tú esto? Porque esto entiendo que no es fácil. Aparte tú que mezclas, tú eres profe de teatro, si no recuerdo mal, ¿no? En Gijón. Entonces, ¿cómo haces para mantener viva la llama? De decir, hostia, otra clase más, ¿no? Sí. Yo soy de los que piensan que hay muchas cosas que se pueden enseñar y otras cosas que no se pueden enseñar. Por ejemplo, soy profesor de la Escuela Superior de Arte Dramático, lo he sido en Galicia durante muchos años y ahora trabajo aquí en Asturias, y hay una cosa que el talento no lo puedo enseñar. Primero porque cuestionaría si yo lo tengo o no lo tengo, pero si miramos a los participantes que hay en una clase, tú puedes ver que hay gente que tiene una presencia especial, que están tocados por un ángel, que en cuanto hablan o se suben a un escenario captan toda la mirada, que tiene un animal escénico que está palpitando y que es capaz de comunicar con mucha más energía, con mucha más claridad, que saben lo que quieren, que puede ponerse sus propios objetivos. Incluso dices, joder, qué ambicioso, ¿no? Este tío quiere ser una estrella de cine y además va con ello, va con todo, va con el tráiler pisando el acelerador a tope, qué bien, qué inspirador. Y hay otra gente que parece que les tienes que insuflar. Y dices, pero bueno, si los dos miden 1,75, los dos pesan 68 kilos, los dos son morenos, los dos tienen los ojos marrones, los dos visten en clase una malla negra y una camiseta negra. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué uno aprende y tira para adelante y el otro no? Pues ese es el factor el cual no se puede enseñar. Hay un factor que es ahí está el misterio, ¿no? Del por qué cada uno se está dedicando a esto. Es una cuestión tan interna que podríamos llegar a hablarlo para ver un poco cuál es el mensaje. Parece que trabajamos por recompensas. ¿Qué recompensa tengo si hago esto o hago lo otro? Hay recompensas positivas y otras no positivas. Una recompensa positiva, si me subo al escenario, si hago un podcast, si de pronto doy una charla, si me convierto en un speaker, tengo las miradas de todos. Todos me miran, yo soy importante. Soy significativo para ellos, ¿no? Por otra parte, ¿cuál es la parte negativa? Cuando la motivación interna es solamente el ser visto, el ser mirado, ¿no? Parece que es una pátina de un brillo casi superficial en lugar de tener una verdadera motivación para compartir, para ayudar, para dar un mensaje, para la parte creativa también. Entonces, justamente el debate, todo esto venía un poco a la repetición, como una rutina árida, y por otra parte, la inspiración, la creatividad, ese espacio, ¿no? Todos, digamos que honramos siempre a estos dos valores. Es imposible que Rafa Nadal haga un buen saque si no ha repetido 10 millones de veces ese saque. Fíjate, cuántos años hay que sacar para que la inteligencia innata de nuestro cuerpo, su sistema
neurológico, nervioso, psicomotriz, aprenda a afinar tanto como un cirujano a la hora de extirpar un pequeño tumor en una parte remota del cuerpo, o que un guitarrista, lo Steve Vai, un virtuoso de la guitarra, haga una digitación de no sé cuantísimas notas por minuto, ¿no? Una barbaridad. Esos son como grandes usos, grandes proezas del sistema psicomotriz, ¿no? Psicomotricidad fina o más gruesa del cuerpo. Pero claro, ¿cuál es la motivación que decíamos, la chispa, la llama, para meterte a hacer 10 millones de repeticiones del saque de Rafa Nadal? Joder, pues ¿cuál es el mensaje? Eso es una cosa que está muy bien un poco observar y preguntarse. ¿Por qué los grandes llegan a ser tan grandes? Michael Jordan, antes de convertirse en el Michael Jordan que vimos ganar ahí con los Chicago Bulls, era bastante más pequeño físicamente. En un momento dado hace una transformación de su cuerpo. Se pone a hacer pesas. Entonces, sí, un brazo muy enclenque de pronto empieza a tener un pedazo de bíceps, una pierna finita, un cuádriceps así, de pronto empieza a ser, pues llega a pesar 100 kilos de puro músculo, ¿no? En lugar de 60 kilos. ¿Qué pasa? Que ese puro músculo le permite saltar desde no sé qué distancia, 4 o 5 metros, y hacer un mate. Es súper espectacular, que de los que antes no se habían visto ese tipo de jugadas. Entonces, ese cuerpo ha crecido, ese cuerpo se ha transformado, ¿no? Para mí, ahí está un poco la clave. Y es una pulsión que llevamos dentro, ¿no? A veces, ¿cómo transformarme o cómo ser dueño de esa transformación del yo enclenque al yo superlativo que hace un mate en la canasta? Ese que nos gustaría ser. Pues yo creo que tiene que ver con el mensaje que te das, la chispa, tiene que ver con ilusionarte con el mate que eres capaz de llegar a hacer. Tiene que haber ese para qué, para qué lo hago, ¿no? Y que esa llama sea la que digas cuando dudes o cuando estés en esos momentos, no, es que yo empecé todo esto porque quería conseguir aquello, o quería conseguir, entonces es como, joder, tengo que insistir, a veces incluso que te puedas pasar de frenada y digas, hostia, es que estoy yendo por un camino que no me va a llevar a ningún lado, ¿no? Hiciste también una reflexión muy chula, que era lo de el talento, ¿no? Y fíjate, yo creo que el talento al final para mí el talento lo define más la actitud que la propia habilidad que puedas tener. Porque puedes tener una habilidad muy buena, pero si no tienes la actitud necesaria para desarrollarla, para ser perseverante, el talento no se muestra tanto. Porque es el típico futbolista, dicen, es buenísimo, pero fíjate, otros con más esfuerzo, más actitud y menos talento consiguen llegar a donde él, ¿no? Entonces, no sé, yo valoro más la perseverancia y sobre todo en comunicación, que hay mucha gente que dice, joder, no, tienes que tener la habilidad de comunicar. Pues yo creo que al final cada uno tiene una forma diferente de comunicar y una forma diferente de conectar con diferentes públicos, ¿no? Y eso es lo que te diferencia, lo que te hace especial. Sí. Sí, efectivamente. A mí una cosa que me apasiona es ese factor N que decíamos del misterio, ¿no? Es verdad que alguien comunica, decíamos, 2 alumnos o 2 comunicadores con las mismas condiciones y características físicas, incluso el mismo cociente intelectual o lo que tú quieras, exactamente iguales. Y sin embargo es la actitud, como decías tú, pero ¿qué es la actitud? La actitud también es comunicación con uno mismo a la hora de decirte, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Qué me digo yo? ¿Cómo interpreto yo? ¿Cómo reencuadro el hecho de tener que hacer 10.000 saques? El hecho de tener que hacer 10.000 flexiones, 10.000 escalas pentatónicas. Porque el para qué es verdad que está muy bien porque va hacia un destino. El para qué ya tiene una dirección hacia adelante que te moviliza. Pero ese para qué está, a su vez, antes decíamos, la complejidad de la persona, que es un prisma con muchas caras, el para qué al mismo tiempo están imbricadas muchas motivaciones internas a las cuales aún uno está respondiendo. Queremos ser reconocidos, queremos ser vistos, queremos para nosotros mismos hacerlo lo mejor posible. Dependiendo de la sociedad, fíjate, en la sociedad japonesa la búsqueda de la excelencia es una obligatoriedad, es una exigencia de la familia, de la sociedad, del sistema educativo, del sistema laboral, de todo, que lleva incluso a muchos jóvenes a terminar suicidándose o terminar mal, ¿no? Como vagabundos en barriadas por ahí. En España será otro el motivo por el que uno termina siendo vagabundo, pero no por la autoexigencia. Es muy curioso. Aquí será justamente porque al final se ha quedado cómodo como un parásito
en general de intentar recibir sin dar nada a cambio, ¿no? Un poco un síndrome del vagabundo. No estoy hablando de vagabundos reales, sino de un síndrome que estamos un poco idealizando, teorizando con esa idea para ver un poco qué parte de nosotros es la parte que quiere vivir de las rentas, que quiere antes recibir que ponerse a dar, etcétera, etcétera. Esas dos direcciones. En la comunicación yo creo que pasa un poquito igual. Todos queremos recibir el aplauso, pero ¿quién quiere dar realmente un buen rato a los demás? ¿Cómo conectar con los demás? Pues justamente igual tiene que ver con hacerles pasar un buen rato, en considerar que el protagonista es el que te está escuchando, no uno mismo. De hecho, la gente tiene miedo a hablar en público porque se piensan que ellos son el centro de atención. Sí. Y esto va sobre ti, va sobre el speaker, pero no va sobre ti. Va sobre ellos, sobre las personas a las que te estás dirigiendo. Cuanto más logres resonar en ellos, más sentido tendrá tu discurso. Si no, no estás conectando en absoluto. Por muy guapa o guapo que seas, por muy cara que sea tu camisa o tu traje y tengas un escenario brutal, si realmente piensas que va sobre ti, no se sostiene, está vacío lo que estás diciendo. Entonces es sobre ellos. Entonces, cuanto más entres en su vibración, en su preocupación, en su búsqueda, en su inquietud, en su interés intelectual, físico, anímico, espiritual, emocional, pues más podrás conectar con ellos. ¿Es lo mismo las inquietudes de hace un siglo de las de ahora? No. Las inquietudes de la gente antes de la pandemia eran incluso distintas de las que hay ahora. La forma de hacer marketing, los mensajes y tal van evolucionando continuamente, ¿no? El conocimiento se multiplica cada no sé cuántas semanas en Internet. Entonces, todo está en continuo cambio y el que quiera resistirse a una forma cristalizada se romperá como un vaso. Tendrá que mantenerse en la forma moldeada. Sí. La tendencia humana es a mantener eso, ¿no? O sea, a mantenerlo, porque al final es como esa forma de protegerte de lo que puede suceder, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, quieres siempre tener más facturación, quieres que si estás en un trabajo fijo no perderlo, pero en cambio, si no evolucionas, pues lo más probable es que te quedes totalmente obsoleto y no puedas mantener ese trabajo, o incluso a nivel de negocio. Lo que tú decías, las inquietudes de las personas o de esos clientes que te contratan, sucede algo, hay un clic en la sociedad, hay algo nuevo que surge y como tú no estés con esa curiosidad por avanzar, pues te vas a quedar fuera de juego y al final es como dos vertientes, es esa lucha continua entre tu ego más vago, que no quiero preocuparme más, quiero estar tranquilo, quiero tener paz mental, y el otro ego que es el de, oye, tienes que actualizarte, tienes que estar constantemente en movimiento, ¿no? Y esos dos chocan y muchas veces es como, no sé si me estoy pasando de frenada, estoy haciendo demasiadas cosas, y el otro te dice, no, para que estás haciendo demasiadas cosas, intenta... Bueno, he hilado ahí algo así que se me ha ocurrido ahora, pero que me parece interesante, el tema de cómo gestionar esa contradicción muchas veces del cerebro, ¿no? De la supervivencia y, por otro lado, el superar tus miedos. Porque el miedo tiene mucho que ver con la supervivencia, pero también tiene mucho que ver con el aprendizaje. Hay una frase que me encanta, que la repito constantemente, que es: aprendizajes fáciles te llevan a una vida difícil, aprendizajes difíciles te llevan a una vida fácil. Y a mí esto me da mucho que pensar, y es cierto, al final si quieres avanzar, ¿no? Si quieres luchar contra ese miedo, pues vas a tener que aprender cosas que igual, pues tu competencia, otras personas de tu sector no son capaces de llegar a eso. Sí. Me gustaría reflexionar sobre esto, porque es un tema interesante. Sí, una cosa fascinante es que normalmente nos comportamos en función de la idea que tenemos de nosotros mismos. Es decir, si yo concibo que Alfonso, me he dicho 1000 veces que Alfonso es perezoso, o que a Alfonso se le da mal la tecnología, o que a Alfonso no comunica bien, o que Alfonso no sabe de diseño, no sabe diseñar un cartel, y termino integrando eso, mis resultados serán acordes al concepto que yo he construido de mí mismo. Cuando hablamos de un concepto también flexible de uno mismo, entonces tenemos
el camino de la repetición, que es lo que nos hace mejorar en algo, dada la inteligencia del cuerpo y el diseño del universo. Tiene que ver un poco con la repetición para la mejora, el perfeccionamiento de algo que se va afinando continuamente. Cada vez hago mejores carteles, los diseño mejor cuantos más he hecho. Cada vez toco mejor el clarinete cuanto más toco el clarinete, etcétera, etcétera. Pero ese aprendizaje que se basa en la automatización del aprendizaje para llegar a tocar bien el clarinete, cualquier habilidad requiere la práctica, la repetición, pero es una repetición que necesita una escucha adaptativa. Es decir, solamente cuando aprendo sé las escalas puedo jugar con con un grupo de jazz y entro en un flow creativo en el que todos empezamos a tocar jazz, ¿vale? Entonces, esta adaptación, esta capacidad adaptativa tiene que ver con la escucha. Entonces, ¿cómo trasladamos esto a la comunicación? Mira, desde un terreno muy literal, en un auditorio, ya sea un pequeño grupo de personas, 10, 15 que te están escuchando, un tribunal de 3, 5 en unas oposiciones, un gran auditorio, cámaras, siempre hay una escucha a cuál es el nivel energético de atención que te están poniendo, ¿no? Tal vez los actores necesitamos desarrollar esto y es una de las claves, tiene que ver con la intuición y es cómo sentir que les tengo en el bolsillo, que sostengo la atención, que sostengo la presencia y les llevo, les guío modulando la energía por medio de un circuito, de una partitura, ya sea en el escena, textual, hay una partitura del texto que estoy diciendo, del movimiento que ejecuto a lo largo del escenario, de la apertura o cierre del lenguaje corporal, y siempre consciente de dónde está el foco, si me estoy saliendo de la marca del suelo. Es un poco como jugar a conducir un coche donde está la radio, el volante, las marchas, la ventanilla, el pitillo, ¿no? Muchas cosas que están dentro de todo esto. Entonces, esa escucha adaptativa está literalmente encima del escenario como comunicador, pero como decías tú, hay que escuchar el gran campo, el gran medio. ¿Qué está sucediendo ahora mismo en mi medio dentro de la comunicación? Saber escuchar el terreno. ¿Qué están diciendo ahora? ¿Cuáles son los grandes temas? ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué conflictos están estallando a nivel geopolítico, social? ¿Cuáles son las problemáticas? ¿Qué necesita? Ahora mismo la gente necesita apoyo, pero ¿de qué tipo? ¿Cuáles son los conocimientos que quieren adquirir? Por lo tanto, ¿cuál es el conocimiento que tengo que adquirir yo para ser un gran profesional en mi campo? ¿Cuáles son las habilidades que me propongo desarrollar para en X tiempo, en un proceso, adquirirlas para convertirme en esa transformación que decíamos de Michael Jordan, en ese jugador que yo quiero? Qué bueno, has dicho ahí una frase que yo creo que va a ser el título de la charla, es cómo sentir que tienes a la audiencia en tu bolsillo. Y es la clave. Todo el mundo quiere saber eso. Todo el mundo quiere gestionar bien las expectativas de una charla, todo el mundo, y la clave es lo que tú dices, ¿no? Escuchar muy bien cuál es su ambiente, en dónde se mueven, qué es lo que escuchan todos los días, qué es lo que les preocupa, qué es lo que está en su mente prácticamente las 24 horas del día. Cuando le hablas de eso, automáticamente van a conectar contigo, porque es algo que les inquieta, que les preocupa, ¿no? Después ya entra en qué volumen de profundización quieren sobre ese tema, o qué, ¿no? Pero es la clave, ¿no? ¿Cómo sientes tú que tienes a la audiencia en el bolsillo? 2 tips, 2 cosas que dices, hostia, los tengo ahí pillados y quieren más. Yo creo que es una cosa que tiene que ver con tocar una necesidad. Si hablamos a un nivel un poco también cognitivo, intelectual, cuando tocamos, ¿por qué una ama de casa en un momento dado escucha un vídeo de recetas de cocina? Pues porque viene su familia la próxima semana y quiere preparar un plato original. ¿Por qué de pronto un emprendedor escucha cómo monetizar a través de tal técnica? Porque tiene una necesidad de cómo desarrollar eso, ¿no? En escena sucede algo parecido. Yo creo que cuando tocas un tema que estás abordando la necesidad de las personas que están ahí abajo, una necesidad puede ser, en teatro sin más, saber cómo va a evolucionar lo que está pasando, qué le va a pasar a Hamlet en la próxima escena, ¿no? También Hamlet entra con una necesidad, no entra a charlar, no entra a pasear.
por escena, ¿no? Entra porque viene a cambiar las circunstancias. Tiene que golpear las bolas de billar que hay sobre la mesa para que cambie el escenario, ¿no? Tiene que entrar para averiguar si su madre está implicada en la confabulación por la cual se ha matado a su padre. Le han asesinado. Tiene que venir para asegurarse que va a proteger a Ofelia. Tiene que venir para hacerse pasar por loco, para despistarles a todos. Entonces, el personaje viene guiado por una necesidad. El comunicador tiene que entrar en escena con una necesidad. Yo vengo porque yo tenía un profesor de clown que decía, no te mereces estar en escena. No te lo mereces. O sea, te sacaba, empezabas una improvisación y en 5 segundos te habías sacado fuera, te echaba. Me dice, no, piensa que tú no tienes derecho a estar ahí. Te lo tienes que ganar. Pero entonces tienes que ser interesante desde el minuto 0 para pisar el escenario. Porque si no, estás aprovechando de mi tiempo y mi tiempo vale mucho. No solo en el mío, sino que estamos aquí 200 personas de público. Estás multiplicando el precio por 200 y tú llevas 10 segundos, 1 minuto sin hacer nada. Llevas 1 minuto hablando de una cosa que solo te interesa a ti. Eso es muy mítico, ¿eh? Y cuando estás aprendiendo a comunicar, primero sueltas unos rollazos de bienvenido, esto es no sé qué tal, y dices tú, pero si no estoy yendo al grano. Y cada vez más, ¿no? Con los dispositivos móviles tienes esa necesidad de cuéntamelo ya, no me estés aquí robando el tiempo. Si esto lo ligas con una anécdota tuya, es decir, lo de cómo meterte a la gente en el bolsillo, una anécdota, algo que digas tú, hostia, fíjate, dije esto y fue lo que conectó y aparentemente, no desde tanto de la parte racional, que era lo que me estabas contando ahora, no desde la parte analítica, sino desde una anécdota, desde algo muy práctico. Sí. Mira, yo recomendaría 2 cosas. La primera es ser supernatural, es decir, mostrarte con tus virtudes, con tus defectos, sin pretender ser nadie más, porque uno de los grandes fallos es que la gente quiere como dárselas de algo, de intelectual, de muy sabido, muy leído en X campo, muy especial y tal, para que la gente le escuche, y de eso huimos como de la peste. Es una cosa que parece de una oratoria antigua, acartonada y tal. Necesitamos a alguien que sea muy humano, y cuanto más humano, más nos gusta. Y luego, por otra parte, que desprenda pasión, ¿no? Para mí la pasión es algo, antes decíamos de ese factor N, de ese misterio que tienen unas personas, esos actores que tienen ángel o esos comunicadores que tienen algo especial, que se suben ahí y te tocan. Yo creo que tiene que ver con la pasión. Entonces me preguntabas por una anécdota. Me preguntaste 2 eventos que me habían marcado, 2 hitos, y este sería un tercero, que tiene que ver justamente con esto. Yo cuando llego a Vigo venía a vivir en Londres, había estado en total 3 años y medio. Primero fui a hacer un Erasmus y después intenté volverme y ya me quedé allí una temporada estudiando un máster de dirección de escena y haciendo cosas y bueno, pues muchas veces viviendo como un hippie y otras veces colándome en el metro y otras veces haciendo teatro de calle con colegas y bueno, pues una vida muy bohemia pero muy bonita al mismo tiempo. Y cuando regreso a Londres, cuando regreso a España, voy a trabajar a Vigo como profesor de interpretación gestual. Entonces, claro, yo llego y como no tenía ningún espectáculo ni ninguna compañía me había llamado para actuar, yo de pronto me creo una cosa que se llama Los Discípulos del Silencio, que es una charla, una conferencia, demostración sobre la máscara a lo largo de los siglos, desde las primeras máscaras primitivas que se usaban en los ritos griegos o incluso antes de culturas ancestrales, a después cómo son las máscaras de la comedia en Grecia, en Roma, la comedia del arte, tal cual, hasta la nariz roja del clown, que también es una máscara, la máscara social, empiezo a hablar también. Hablo del concepto de la máscara en esa demostración, porque voy haciendo muchas demostraciones, muchas veces cómicas y tal, la gente se ríe mucho. Y entonces organizo esto con la Universidad de Vigo en un auditorio de la universidad, que vienen básicamente alumnado de segundo, de tercero y tal, y unos cuantos profesores. Y al final de esta charla me viene un grupo de profesoras, vienen 3 o 4 y me dicen, mira, ¿nos darías un curso? Digo, pero un curso, ¿pero queréis aprender teatro? ¿Queréis aprender máscara? Me dicen, no, de cómo has dado la conferencia, de cómo has hecho lo que has hecho hoy.
Y entonces digo, mira, yo solamente tengo un secreto, que es la pasión. O sea, lo que he venido es a contaros una cosa que a mí me fascina y que me puedo coger un libro de antropología teatral y ver máscaras africanas y quedarme hasta las 2 de la mañana. Si a mí me entra el sueño con ese libro y 10 minutos más tarde lo he cerrado, no tengo pasión. Si me quedo hasta hasta las 2 de la mañana y lo cierro porque sé que al día siguiente voy a estar demasiado cansado si sigo, pero si me voy encendido a dormir y lo primero que hago cuando enciendo la lamparita a las 7 de la mañana es volver a cogerlo, sé que tengo pasión. Entonces, como la pasión no se compra, la pasión no tiene competencia. Entonces, yo creo que ese sería un buen ejemplo en el cual ya no es las técnicas ni el discurso que yo di, ni tiene que ver ni con la máscara, podía ser de clarinetes, podría ser de lo que tú quieras, de esponjas de ducha, de lo que tú quieras, en realidad, hasta el tema más absurdo. Yo creo que, fíjate, hace poco que hice una reforma, vino un tipo y me habló de tipos de madera, ¿no? Entonces me habló, mira, pues si quieres podemos arreglar esto, el suelo, le iría bien esta tarima, la otra. Pedí varios presupuestos. El primero simplemente me habló de los 2 tipos que él trabajaba, de tarima y del precio que tenía cada una. Vale, me pareció caro, pero bueno, así tal. Después me vino un tipo que me sacó un muestrario, me habló por lo menos de 5 o 6 tipos, me habló de las características, del grosor, del color, del origen, del tipo de madera, del tipo de árbol, de cómo pegaba con los cuadros, de cómo pegaba con no sé qué, con las paredes, con los tonos, con los marcos de las ventanas, de no sé qué, no sé cuál. ¿Qué me estaba transmitiendo? Pasión. O sea, el tío vibraba al hablar de maderas, yo flipaba allí. ¿Con cuál me quedé? Con él. ¿Por qué? Porque un tío que mola así, o sea, que disfruta con maderas a muerte, yo le voy a comprar las tarimas del suelo a él. Claro. Y esto te sirve para cualquier producto que quieras comercializar. Métele pasión, tío. Sí, 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 tal cual. Cuando hay algo que te mola, aunque seas pues una persona muy serena, muy analítica, muy tal, cuando hay algo que te apasiona, hostia, lo transmites de otra forma. Es como cuando estás hablando con tus colegas de algo de una friquez, ¿no? O de algo que os llena mucho. Automáticamente cambia tu forma de hablar y es lo que tú dices, ¿no? Conectar esa emoción. Porque igual puede ser que esa charla ya la hayas dado varias veces. O es tu primera vez y es muy difícil a veces calibrar el nivel de emoción que tienes, ¿no? Es bueno calibrarlo con el público, pero si es la primera vez, al final es como te retrotraes a esa sensación que tú tienes cuando hablas de eso con pasión y automáticamente, si el tema lo has elegido bien y le interesa a esas personas, lo que te sucedió a ti, ¿no? En Vigo, a esas personas le parecía interesante el tema y lo que les causó interés era tu forma de comunicarlo, tu forma de expresarlo, tu pasión, ¿no? Entonces, si mezclas esas dos cosas, lo que le interesa a la audiencia con lo que, vamos, que a ti te mola hablar de eso, hostia, es el match perfecto. Bueno, estamos ya finalizando, vamos a entrar en la fase final. Antes de entrar en las preguntas incómodas, voy a hablarte, que quiero que me hables de retos, de cosas que te retan y también de alguna que otra cagada. ¿Qué nuevas vías exploras para dar visibilidad a lo que tú haces? Si es que exploras, porque igual no es algo que te rete. Sí. Vamos a ver, para mí una inquietud desde hace no tanto hasta parte de los últimos años es un poco cómo combinar mis 2 grandes pasiones. Por una parte, la interpretación, la actuación como actor y mi faceta de comunicador como speaker. Entonces, para mí generó durante mucho tiempo conflicto, porque por una parte decía, si yo soy actor, las herramientas, las vías para ponerme en el mercado son distintas. Me tengo que ofrecer, tengo que buscar un representante, me tengo que hacer unas fotos, tengo que ver tal. Terminé siendo más un perfil de un creador escénico, un theater maker, ¿no? Que dicen en Inglaterra, que él es creador de su propio guión, de su propio mensaje, que autoproduce y que entra, pues en los circuitos que puede, en las salas que puede, en los teatros que puede, siempre a una escala un poco más inferior, a no ser que seas un crack de la producción y de la distribución, que es muy árida, muy dura y muy desagradable. A veces a los artistas se nos exige ser artistas y también empresarios y también distribuidores. Entonces, yo creo que es mejor ser bueno en una faceta y todo lo demás rodearse de profesionales que te puedan ayudar, más que intentar ser bueno en todo. Y a mí me ha costado aprender eso, a delegar, incluso al principio pides favores y luego pues terminas pagando cuando puedes bien, como es merecido, ¿no? Esa labor. Entonces, para mí, básicamente, las nuevas vías es esto. Durante mucho tiempo he trabajado siempre con solos cómicos como El Efecto Mariposa y tal, que, pues actué con él en Alemania, en Inglaterra, en España, que es un one-man show, se llama, es un espectáculo en el que un solo actor hago 6, 7 personajes que interactúan entre ellos
Entonces me transformo, ¿no? En el protagonista, que es Alfredo, en uno que es un gurú del desarrollo personal que le da consejos, en la novia que se quiere ligar, el que vende helados en el parque, el otro, el bar y tal. Y entonces, pues, fíjate, juego todos esos personajes. Y en un momento dado yo me planteé, vale, pero si quiero ser speaker, ¿tengo que hacer una obra de teatro? ¿O tengo que hacer un discurso como hacen otros grandes comunicadores que tienen su charla? Víctor Coopers, Marian Rojas Estapé, hablan desde un punto de vista un poco científico, con un poco de sentido del humor y dan consejos mainstream, de divulgación para el gran público, ¿no? Y tal cual. Pero es que mi rollo es distinto. ¿Yo cómo puedo hacer esto? Porque yo sé interpretar, yo sé moverme, yo sé cantar, yo sé dar una estructura, yo creo mis propios guiones y tal. Entonces, para mí el gran debate ha sido cómo aunar. Y fíjate, en una ocasión hice un ejercicio y puse mentalmente un poco, son herramientas un poco visualizaciones creativas, ¿no? PNL, como lo queramos llamar. Sí. Entonces puse todos esos valores en una mano, en mi faceta artística, creativa, actoral y tal, y todo en la otra parte que es un poco más racional, más de estrategia, más de comunicación, más tal. Y entonces en un momento dado así me tomé, yo creo que fue cerca de 5 minutos, iba con los ojos cerrados, encontrando cómo ambos universos se iban a encontrar y finalmente cómo ambas manos se encontraban o se abrazaban y fusionaban todo eso en un solo saber, ¿no? En una sola forma de hacer, como una flor de loto que de pronto brota sacando los mejores nutrientes de ambos campos. Para mí mismo ahora ese es el desafío, cómo seguir hablando de los temas que a mí me preocupan, porque yo hablo de lo que desconozco. Fíjate que muchos dirán, no, yo hablo de lo que sé, no, yo hablo de lo que desconozco. Y yo creo que cuanto más leo o cuantas más experiencias tengo, más me doy cuenta que no sé absolutamente nada. Sigo con la mentalidad de soy un beginner total. Y así empiezo mis cursos diciendo, soy un beginner, lo siento mucho, voy a compartiros hasta donde yo estoy, ¿vale? Y de ahí adelante es vuestra responsabilidad. Esa parte de humildad justo es lo que te hace también ser curioso. Yo también tengo esa sensación, porque al final cuanto más sabes de algo, dices, hostia, fíjate, hace 5 años, si me conozco mi nueva versión diría, de verdad, ¿no? Pero es que al final esa propia humildad lo que te hace es aprender y aprender mucho más, ¿no? Y vas descubriendo en el camino que hay personas que están pues un paso por detrás o varios pasos por detrás y dices, simplemente a veces es accionar, tener ese para qué, tener ese movimiento, esa acción, ¿no? Que te ayude a llegar a esa nueva versión. Y cuando llegas a esa nueva versión, pues agradecerlo, valorarlo y venga, seguimos, ¿no? Seguimos en ese crecimiento. Es algo muy chulo eso. ¿Qué haces cuando dudas a la hora de tomar una decisión de estas importantes? ¿Qué sueles hacer tú? Yo llamo a mi madre. Hostia, qué bueno es. No, vamos a ser honestos. Yo llamo a mi madre y lo consulto. Con el oráculo. Eso, que tiene una parte de broma y una parte de cierto y una parte de sentido del humor. Pero, bueno, yo cuando dudo, yo creo que el cuerpo nos da mucha información también, ¿no? Si estás temeroso, si el cuerpo se comprime, si hay algo que se atenaza, si no tienes una respiración completa sobre ello, si tu cuerpo tiene esta mala vibración, posiblemente no sea esa la decisión que tengas que tomar. Si hay algo que te produce expansión, certidumbre, confianza, satisfacción, tal, es posible que por ahí vaya. Incluso también hay grandes proyectos ilusionantes, muy motivadores, que, ostras, nos generan mariposillas en el estómago, ¿no? Alguien dijo, si tu sueño no te produce mariposas en el estómago, igual es que no estás soñando suficientemente grande. Igual tienes que atreverte a soñar un poco más grande, ¿no? Yo durante muchas etapas de mi vida he sido una persona muy confiada y durante otras etapas muy temerosa, con esas dos facetas en la cara y la cruz de una misma personalidad, esa personalidad prísmica que tiene muchas caras en ese prisma y durante un tiempo estaba muy atenazado por miedos irracionales, ¿no? Por ejemplo, a dejar un trabajo que de pronto no me estaba llenando, pero no veía cómo soltar y yo mismo me generaba, igual que generamos nuestros objetivos y ese camino de piedras que vamos a seguir, nuestras dudas existenciales nos las generamos nosotros mismos, porque no existe, esa duda no está en ninguna parte más que hasta que tú la creas y la traes a ti y te hace vibrar mal. Entonces, lo que aprendí en un momento dado, algo que me ayudó muchísimo a desbloquear esto, fue empezar a tomar decisiones, para bien o para mal. Tirar para adelante. No me atrevo, no sé si debo comprar un piso o seguir de alquiler toda la vida. Y en un momento dado cogí y me atreví.
Y ese día estaba más seguro de lo que pensaba. Pensé que iba a estar totalmente cagado y dije, joder, ahora que han venido todos, ya ha venido la otra parte, ya ha venido el notario, ya ha venido el otro, hostia, no voy a decir que no, pues ahora para adelante. Haz como si fueras hasta que lo seas. Dije, hostia, saco pecho, para adelante, ahora firmo y no me puedo echar para atrás. Y a partir de empezar a tomar la decisión, luego ya todo viene rodado. Ahora hay que encontrar las cosas tal cual, amueblar, no sé qué, encontrar un felpudo para la entrada y ya está. Todo lo demás ya vendrá. Pues yo creo que eso, atrevernos, dar el primer paso y desde ahí ya vendrá. Para mí las listas de pros y contras para mí no funciona porque pros, yo qué sé, pongo un ejemplo muy estúpido. Compro el piso de la calle no sé qué o el otro, o alquilo, o me voy a no sé qué, o me quedo con fulanita o con menganita. Bueno, pues es que un piso tiene más luz que el otro, pero uno es más grande que el otro y el otro es mejor porque está en mejor zona y el otro tiene plaza de garaje. O sea, poner pros y contras para mí es absurdo porque son categorías que no puedes combinar. O sea, una manzana y un plátano, ¿cómo los puedes comparar? Una llave inglesa y una orquídea, pues es que no se pueden comparar. Por eso para mí las listas de los pros y los contras no funcionan. Lo que funciona en un momento dado es el primer impulso, atreverte y tirar para adelante, para bien o para mal. Lo que venga, bienvenido. Puede ser que las listas te ayuden igual a racionalizar más el proceso, pero si hay una parte muy emocional de voy a elegir esto porque me gusta más que el otro, al final ya ese pro ya lo estás poniendo en la balanza, ¿no? Porque es como, hostia, es que me mola más porque el otro tiene no sé qué tal, pero racionalmente no me justifica lo suficiente lo emocional, ¿no? Lo que me llama la atención. Y creo que la mejor receta para lo que tú dices, para la duda, es accionar y asumir que pues puede que aciertes o puede que te equivoques o puede que no pase nada, ¿no? Que simplemente hayas tomado una decisión pero lo que sí vas a ganar con eso es que la siguiente toma de decisiones probablemente será más fácil porque has confiado en tu propia decisión, has actuado, ¿no? Has accionado, cuando no te has quedado en el que decidan otros, ¿no? O que, sí, es muy buena esa. Vale, 4 preguntas incómodas y nos vamos. Vale. ¿Qué tendría que pasar mañana para que llegues a tu definición del éxito? Mañana. ¿Qué tendría que pasar mañana? Yo creo que lo que tendría que pasar no es tanto como un suceso externo, te toca la lotería, te llaman a trabajar de esto, no sé qué, no sé cuál, tal. Mira, para mí hay una frase que me dijo una persona muy sabia, un coreógrafo japonés, en el cual bailábamos distintos elementos de la naturaleza en un wild camping en la Toscana, en Italia, ahí en una montaña a 1500 metros de altitud, en un bosque, que dormíamos en tiendas de campaña durante no sé cuánto tiempo y bailábamos de día y de noche, lloviese o nevase o cualquier cosa. Y fue una de las experiencias más extremas. Y el último día de ese taller bailamos a la roca, bailamos a la piedra. Y él me dijo, el estado evolutivo más desarrollado que pueda haber es una roca, porque se ha esencializado, se ha comprimido, ha evolucionado durante miles de años hasta finalmente llegar a ser compacta. Nuestra mente fraccionada está dividida en un multitasking, deseando muchas cosas y siempre en la búsqueda externa. Por lo tanto, mi éxito mañana no podría ser de que alguien me llama por teléfono para darme una noticia en el mundo externo, sino que tendría que ser que logre un insight interno en el que de pronto me vuelvo mucho más compacto internamente. Y en esa cosa compacta ya no entraría la duda, ni el miedo, ni el resentimiento, ni el remordimiento, ni la venganza, ni el cansancio, ni la desesperación, sino que simplemente estaría en una realización porque se ha quitado capas y simplemente ya no está dividido, sino que se ha comprimido, se ha hecho compacto. Qué bueno. Veo ahí parte de gestión del miedo, parte de gestión de inseguridades, parte de gestión, ¿no? De como que todo eso llegue a un equilibrio donde tengas esa, no sé si definirlo como paz mental o esa serenidad, que a mí me encanta eso, ¿no? El no estar en la búsqueda de la felicidad, sino en la propia búsqueda de la serenidad, de esa calma que al final, pues, saber gestionar esa emoción diferente que tienes en cualquier momento y saber llevarlo a tu equilibrio, ¿no? Tengo ira, la llevo a mi equilibrio. Tengo disgusto, la llevo a mi equilibrio, ¿no? Es muy chulo eso, sí. Está súper guay. El mayor error que hayas cometido como comunicador.
El mayor error que he cometido como... Y vamos a complejizarlo. ¿En una palabra o en una frase? Ospas, en una palabra, en una frase. Mira, yo me he presentado a 3 oposiciones o 4 oposiciones como profesor de interpretación gestual. Y en una de ellas, al presentar la programación didáctica, hay una parte en la que hablaba en mi programación un poco de dónde yo había recibido esas técnicas de las que iba a hablar y un poco hacía como un pequeño resumen. Era un poco un currículum porque hablaba de los centros en los que me había formado sucintamente para extraer algunas conclusiones y llevarlo a las técnicas, ¿no? Pero bueno, igual hablaba un poco, lucía un poco un currículum de más. El caso es que al imprimir eso, esas páginas, en la impresora donde lo llevé a imprimir, esa página en concreto donde estaba este párrafo, saltó. Y era como página 2, 3, 4, en lugar de la 5, 6, 7, 8, pero no estaba esa página, se la había saltado. Y entonces yo cuando deposito la programación didáctica, el día que me toca defenderla, yo he detectado ese error y imprimo esa página y entro por la puerta al tribunal y les doy esa página en concreto. Digo, esta falta de la programación, lo pueden ver en la numeración, falta la página 5, en la cual exhibía además mi currículum, error terrible del cual, pero en el momento estás como enfrascado queriendo hacerlo bien, queriendo impresionar, que es un error inmenso, y entonces le sentó como el culo. Y tienen toda la razón. Yo, si me encuentro un caso parecido de un candidato que me hace eso, pues posiblemente siempre hay 2 elecciones, ¿no? Hacer una mala interpretación de la situación o, a través de la empatía y de la compasión, hacer una buena interpretación de la situación. Los tribunales están, bueno, pues cansados y no les culpo a ellos. Tal vez fue un error mío y no lo hice bien y justamente pues no conseguí la plaza. Sí. Qué bueno. Sí, al final ahí saco la conclusión del ir con... no ir a impresionar, sino simplemente buscar una solución a ese problema, ¿no? Tratar de buscar la solución. 2 preguntas y nos vamos. ¿Qué pregunta te incomodaba hace años y ahora ya no? Esta es de las que a veces da que pensar, ¿no? Porque es como, igual es que no hay ninguna o igual es que no te viene nada a la mente. Podemos saltárnosla también, o sea que no te preocupes. Me encanta esa pregunta porque me ha dejado totalmente, me ha obligado a detenerme y a pensar, y eso es que hay mucha chicha. Yo creo que es una pregunta que merece muchísimo la pena, pero necesitaría un poquitín de tiempo que igual no lo tenemos para reflexionar sobre ella. Yo creo que puede haber preguntas, esas preguntas que nos generan más vergüenza, ¿no? En plan, yo qué sé, una tontería de ¿te gusta no sé quién o te gusta no sé cuál? Que muchas veces nos genera esta cosa de, ostras, elegir, tengo que elegir, ¿no? Eso es, eso de tener que elegir o sí. Y de pronto yo creo, o cosas que yo creo que tendríamos que atrevernos a ser más valientes a la hora de afirmar que lo he hecho, en lugar de sentir vergüenza por algunas cosas. Entonces de pronto decir, tuve un alumno al cual le quiero mucho, que lo pasó muy mal porque para ganarse la vida en un momento dado cuando no tenía dinero, tuvo que trabajar como actor porno en unas grabaciones. Bueno. Y el tipo, lo peor que le pudo pasar es que unos compañeros de clase malintencionados lo encontraron y le chantajearon y luego lo distribuyeron por los grupos de WhatsApp de su clase, de toda la escuela, y le reventaron hasta que tal. Y yo el consejo que le di, en lugar de sentir vergüenza ante eso, le dije, pues diles, he hecho porno, ¿y qué? ¿Y qué? Se siente incluso, no orgulloso, pero afirmar el por qué, porque cada uno tiene sus motivos para hacer las cosas. Entonces, llevando esa analogía de esa cosa que le pasó a ese alumno de hace años, esa cosa que en el pasado a mí me generaría dentro una vibración porque no me atrevería a reconocer que lo he hecho, pero que de pronto ahora, de vuelta de todo y habiendo soltado y habiéndote desprendido de muchas cosas, que es como más fuerte te haces, ¿no? Porque ya nada te puede pasar. Si simplemente aceptas que lo hiciste, nada te puede pasar porque ya no puedes sentir vergüenza, ni temor, ni arrepentimiento. Estás compacto como la piedra. Y las personas ya no buscan la chicha de eso, no, porque tenemos como ese radar. Hay más cotillas, menos cotillas, pero es como que hay mucha gente que lo que busca es buscar el
no sé, la llaga y entrar en esa llaga y machacarte, ¿no? Y en el instituto, cuando estás desarrollando tu propia personalidad, pues es algo que te afecta muchísimo, ¿no? Es buena esa. Y la última y nos vamos. ¿Qué piensas cuando recibes un comentario negativo de tu trabajo? Esa primera idea que te viene a la mente sobre alguien que te hace un comentario negativo. Mira, qué buenísima pregunta. Yo me he expuesto muchas veces, claro, he hecho mucho teatro de vanguardia, teatro experimental, teatro danza, teatro físico, en el cual son nuevas dramaturgias, son materiales experimentales y tal, que a veces son bien recibidos por el público, a veces no. En algunas ocasiones los críticos me han puesto bien, en otras no. En otras, incluso yo he visto algunas publicaciones de alguna crítica de algún espectáculo mío el día del estreno, en una sala alternativa en la que estoy experimentando con nuevos materiales, con un texto y tal, y de pronto un crítico me pone a parir. Y entonces yo lo primero que pienso es lo siguiente: primero escucho con mucha atención, porque es posible que cosas que a mí me sienten mal, puede que tengan razón. Entonces justamente le doy la vuelta y en lugar de protegerme con el odio, lo que hago es intento escuchar pormenorizadamente cada una de las palabras que dice para ver qué puedo aprender de lo que me están lanzando. Después de esta primera reacción también tengo que reconocer lo siguiente: también un crítico teatral, como las personas críticas en nuestra sociedad, son aquellas personas que no se están subiendo al escenario, sino que tomaron la postura cómoda de ser el crítico, el criticón, el que coge y apunta y te saco tus defectos y te los pongo en la cara. Pero es alguien que se escuda detrás de esa crítica para él no hacer el primer paso y hacerlo. Yo por eso no suelo hablar prácticamente nunca mal y veo espectáculos de buena calidad, de mala calidad. He visto mucho teatro y creo que tengo el ojo agudizado para saber qué cosas no están funcionando en el espectáculo. Pero siempre tengo la actitud de qué es lo mejor que puedo sacar de esto, de lo que están intentando, porque sé que están intentando algo. Y esta es la visión también de un pedagogo, ¿no? De cuál es el feedback constructivo que yo les daría al final. Y es un ejercicio muy duro también. Entonces, ¿cuál es mi actitud cuando alguien me ha dado un rapapolvo? Primero, verificar si puedo aprender algo de lo que me están diciendo, si hay algo de verdad, con una cura de humildad. Y después saber que solamente podemos ver aquello que llevamos dentro. Si un crítico ve carencia de algo en ese espectáculo, normalmente esa carencia también está en ellos, ¿no? No sirve siempre para escudarse en esto, pero le puedes enseñar la misma foto a dos personas distintas y esa foto puede ser una pareja abrazados y que alguien diga, ¡oh, qué cosa más lujuriosa, qué sucio! O que alguien diga, qué bonito, qué abrazo más hermoso, ¿no? Sí. Y la foto es la misma, pero la interpretación es distinta. Entonces, depende de quién me haga el comentario, vale más o vale menos. Siempre, justo, a mí también una de las cuestiones que me ayuda, hago un proceso muy similar a lo que tú dices, ¿no? Como muy analítico, en plan, no voy a reaccionar con la primera emoción, sino que voy a pensar de dónde viene esto, ¿no? Y una de las cosas que también me ayuda a decidir sobre el comentario y qué debo hacer con ello es esa parte de esa persona está o ya ha pasado por donde estoy yo ahora mismo, ¿no? Porque alguien que te diga, no, es que emprender es una mierda, tal, pero tú has emprendido o te has puesto delante de 500 personas a comunicar, pues entonces ese comentario no tiene ninguna validez, ¿no? Entonces eso también ayuda muchísimo a la hora de decidir a qué comentarios darle importancia y cuáles no lo tienen. Y fíjate, me pareció muy curioso lo que dijiste de los críticos, ¿no? Ellos no están en el escenario, simplemente están en la parte crítica, ¿no? Y a veces una de las cosas que aprendes cuando estás en un club de comunicación es el feedback estilo sándwich, donde al final también valoras y admiras aquellas cosas que hacen bien, pero con un feedback crítico de mejora, de que esto, desde mi punto de vista, pues puede ayudar a que vayas al siguiente nivel o mejores en una faceta que ahora mismo no consigues mejorar. Y con esta reflexión pues me gustaría despedirme. No sé si quieres lanzar alguna reflexión final para despedirnos. Si no, nos vamos tan tranquilos. Me ha molado mucho charlar contigo, Alfonso. Me lo he pasado muy guay viendo esa parte analítica tuya y la parte más emocional, porque mezclas muy bien las dos. O sea que nada, si quieres lanzar algo, si no, nos despedimos. Venga, pues yo lanzaría un grito de ánimo, de impulso, de confort a todas esas personas que están intentando comunicar mejor, que están intentando aprender técnicas, ganar confianza, aprender tanto
estrategias de confianza personal, técnicas de dicción, de ortofonía, de presencia, de estructura, de memorización, como en otros canales, con la digital, con estrategias de marketing, con otro tipo de comunicación. Yo les animaría a seguir adelante, pese a lo que venga, porque, bueno, como decía el director de la Orquesta Filarmónica de Boston, el Benjamin Zander, ¿no? Decía, cuando llevas 4 años tocando el violín y de pronto las notas suenan de culo, ese es el momento en el que debes parar de tocar el violín y decirte a ti mismo, bravo porque lo sigo intentando, bravo porque estoy mejorando y bravo porque todos los grandes han pasado por aquí. Así que vamos a por ello. Qué buena esa reflexión. Me ha gustado mucho, porque al final ya sé mucho, pero necesito parar para volver a coger fuerza. Genial. Nos despedimos, tío. Alfonso, un placer. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Chao. Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperesantiago.com.